Bueno, tenemos la última clase que tiene que ver con gestión de recursos humanos y el ciclo de vida laboral. Una persona se incorpora a una organización, ¿verdad? Y a partir de ahí se generan relaciones. Una vez que un trabajador se ha asentado en su puesto de trabajo, sabemos que existe un periodo de prueba determinado según nuestras normativas legales. Entonces, a partir de esa incorporación, la empresa puede fomentar su desarrollo profesional mediante diferentes medidas como la promoción interna, los incentivos para la formación. Habíamos hablado ya nosotros en el plan de capacitación de corto, mediano y largo plazo. Y de este modo el empleado va a ir mejorando sus habilidades y capacidades laborales en beneficio propio primero y de la compañía, dado que a medida que mejore sus competencias, se supone también que va a mejorar su productividad en lo que hace. Entonces, estas relaciones laborales que se generan son un vínculo que se dan entre el empleado o los empleados y los empleadores dentro de una organización y está basada en derechos, deberes y regulaciones específicas. Si bien nosotros nos vamos a adentrar, nos vamos a ir haciendo una breve revisión de esto y se pueden clasificar de diferentes maneras las relaciones. Nosotros vamos a hacer vinculado a dos tipos de relaciones, que son las relaciones individuales, que se refieren a la interacción directa de un empleador y el empleado o la empresa en sí, y las relaciones colectivas que representan o involucran a organizaciones sindicales o asociaciones de empleados que representan a grupos de trabajadores o empresas de vuelta, porque tenemos que considerar también que dentro de las empresas se dan también los sindicatos y los grupos empresariales. Entonces, estas relaciones colectivas pueden darse, por ejemplo, en una determinada profesión, por eso nos habla de relaciones colectivas que tienen que ver con representación de empresas. En este contexto surge uno de los subsistemas de recursos humanos que nosotros hemos visto, que es la gestión del empleo, que se refiere a un conjunto de procesos y actividades relacionadas con la administración y manejo eficiente de los recursos humanos dentro de una organización. Este proceso implica desde el reclutamiento, selección, contratación, retención, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, así como también la movilidad dentro de la organización, que tiene que ver con las promociones, los traslados y las desvinculaciones o rupturas de estas relaciones laborales, que también son parte del ciclo de la vida laboral de la persona. Estas rupturas laborales o términos laborales son procesos que debemos cuidar mucho considerando que son parte de la imagen que puede tener la empresa, el desarrollo de imagen de marca empleadora, que ya hemos hablado también en algún momento. Debe garantizarse el trato justo y respetuoso, tanto para el empleado como para la empresa. Eh, este fin de la relación entre empleado y empleador no siempre es fácil, por eso es importante que sepamos gestionarlos desde el ámbito de recursos humanos como una más de nuestras funciones y puede llevarse a cabo por diferentes motivos, puede implicar diferentes procedimientos según cuáles sean justamente estos motivos de la ruptura laboral y está muy vinculado al cumplimiento de leyes laborales de la propia organización, ya sean nacionales, locales o internacionales, según el tipo de empresa en la cual trabajemos, eh, también van a tener sus propias políticas de rupturas. La terminación de esos contratos laborales en Paraguay está determinado que está regulado por el Código Laboral
algunas leyes complementarias. Una de ellas, por ejemplo, nos habla de que se puede dar este término de las relaciones laborales o esta ruptura de las relaciones laborales durante el periodo de prueba y durante ese periodo específicamente no tiene ningún, no está, o sea, al no estar todavía concreto, por decir así, el contrato, entonces cualquiera de las partes puede dar por terminado ese contrato sin tener que incurrir en responsabilidad alguna. Entonces, en el Código Laboral, en el artículo 60, nos menciona que durante este periodo, que puede ser de 30 y 60 días, o en algunos casos de mutuo acuerdo, puede ser extendido ese tiempo cuando se trate de trabajos más calificados o que requieran un proceso distinto de cierre. Entonces, durante este periodo de prueba, cualquiera de las partes puede dar por terminado ese contrato de trabajo sin incurrir en responsabilidad alguna. Por supuesto, comunicando a la contraparte que va a rescindir ese contrato. Si estamos hablando de trabajos no calificados, sería 30 días y lo máximo 60 días. Y previo a ese tiempo debería estar la persona comunicando si no se va a quedar en el trabajo o al revés, si es la empresa la que no está conforme con el desempeño de esta persona en ese periodo, debería comunicárselo previamente, de modo tal a que este contrato de trabajo queda sin efecto. Según el tipo de desvinculación después de este periodo de prueba, eh, esto implicará ya responsabilidades entre las partes, que son un preaviso, que dentro del Código Laboral está previsto también una escala de preaviso según antigüedad y una indemnización cuando se dé de parte del empleador estas desvinculaciones y no existan causas, o en realidad lo decida unilateralmente. El preaviso dentro de la estructura del Código Laboral son desde cumplido este periodo de prueba, que serían 31 días o 61 días, hasta los un año son 30 días, de 1 a 5 años son 45 días, de 5 a 10 años son 60 días y más de 10 años son 90 días. Es un poco la primera pauta de que nos da el Código Laboral, que si bien existe estabilidad laboral, igual se pueden dar por terminadas las relaciones laborales, solo que las condiciones de desvinculación son distintas. Este preaviso también que tiene que ver con la ruptura de las relaciones laborales, son para ambas partes la misma escala, pero le da una ventaja al empleado, dado que si de por ahí no puede cumplir ese preaviso, lo que va a abonarle a su empleador es 50% de lo que correspondería según su antigüedad. Es decir, si una persona que ya ha superado su periodo de prueba, pero aún no ha cumplido un año de servicios, renuncia, que es una desvinculación de mutuo acuerdo, se llama según la ley, entonces esa renuncia implica que tiene que cumplir 30 días de preaviso, pero el trabajador no quiere cumplirla o ya no puede cumplirla por algún motivo, entonces tiene que abonar al empleador 15 días. Si va a cumplirlo, es exactamente lo mismo. Y dentro de los beneficios del empleador está que si quiere dar por terminada esta relación en el día mismo en el que se comunique la desvinculación, este preaviso se puede efectivizar. Entonces, esas son un poco las normativas de nuestra ley. Tenemos algunos tipos de desvinculaciones que son debidos a los motivos que se dan, ¿no? Mutuo consentimiento o renuncia, que está previsto que el empleado puede renunciar a su cargo
Cuando esta renuncia se dé, entonces tiene que avisar o preavisar al empleador y en ese tiempo ver la posibilidad de entrenar a su sucesor. Ya decíamos que si no se cumplen ese tiempo de preaviso, entonces tiene que pagarle al empleador el 50% de lo que correspondería según la escala. También está previsto dentro del Código Laboral que se den desvinculaciones en caso de, por supuesto, fallecimiento del trabajador. Eso automáticamente genera una ruptura o un término de este contrato sin causal alguna y sin responsabilidad tampoco para el empleador. Esto es algo que hasta hace poco tiempo se discutía mucho porque el Código Laboral habla en una parte de que si el, el colaborador fallece, deberían abonarle un porcentaje de su indemnización según su antigüedad, pero ahora existe una jurisprudencia que dice que solamente se paga en caso de que el fallecido haya estado en proceso de preaviso. Entonces, porque tampoco es imputable a la empresa el fallecimiento, entonces no debería poder tener que indemnizarle porque ese es un pasivo laboral bastante alto, son 15 días por cada año de servicio. Y en el caso de incapacidad permanente, esta incapacidad debe estar sustentada, por supuesto, en un informe médico en el caso de que tengan ya reposos reiterados o casos muy graves, habitualmente IPS, que es nuestra fuente de seguro social y eh, médico, ¿verdad? Genera lo que le llaman una junta médica a través de la cual se define que esta incapacidad es permanente y que va a pasar a el estado de pensionado, como le llaman dentro de IPS, y según su antigüedad y sus niveles de aporte estaría recibiendo una ayuda. También se pueden dar algunas incapacidades temporales que lo que hacen es generar un subsidio temporal de IPS y por el cual el empleador también puede ya desvincularlo de su empresa considerando que la persona no va a estar por un periodo mayor a un año, por ejemplo, o a 6 meses disponible para realizar ese trabajo. Entonces pasa a disposición de IPS, digámosles así. Luego está también la jubilación, que es una vez cumplido la cantidad de años de aportes y los años de edad. Por eso hablábamos al principio de que esta clase es del ciclo de vida laboral. Entonces, al ir finalizando ese ciclo, se da lo que se llama jubilación, que en nuestro país está estipulada a los 60 años con mínimo 25 años de aporte. Si bien es cierto, también hay previstas ya normativas que pueden tener menos años de antigüedad, que inicia con 15 años, el porcentaje de pago de esa jubilación, de ese servicio de jubilación es menor. Lo normal o lo habitual, por decir así, la jubilación ordinaria sería a los 60 años y con 25 años de aporte. También hay una concesión que se suele dar, que es cuando la persona ha aportado ya 30 años y tiene 55 años de edad, puede jubilarse en las mismas condiciones que el que tiene 60 y 25 años de aporte, es decir, canjea sus años de edad por sus años de aporte. Estas jubilaciones tienen un tope de 10 salarios mínimos, ese es el tope, que es lo que hoy se está discutiendo un poco en el proceso de jubilación de IPS, porque hay personas que aportaron mucho más que eso durante toda su trayectoria laboral, pero IPS puso una normativa de un techo de hasta cuánto puede pagar. También ya hay casos
de jurisprudencia, como le dicen los abogados, en los cuales ahora mismo creo que están todavía en litigio para pagar porque hay personas que por la profesión misma que tienen y empresas que no habían tenido todavía jubilados hasta hace unos años en Paraguay, no se había dado esta diferencia y estas personas aportaban casi por 100 millones de guaraníes y lo que IPS les prometía o les regulaba para pagarle era nada más que 25 o 27 millones de guaraníes, entonces demandaron porque ellos estuvieron aportando sobre mucho más dentro del periodo que corresponde. ¿Cuál es la justificación de IPS? Que esta jubilación es, este sistema de jubilación no es individual, sino es colectivo, solidario, entonces por eso se pone ese tope, pero la ley consideró que era apropiado que cobren por lo mismo que se les venía descontando y también se solicitó, cosa que hasta ahora no se especificó y no se aplicó, es que en todo caso que también todas las personas que solo aporten hasta 10 salarios mínimos sobre ese monto, que a partir de ahí, si ganan más que eso, ya no aporten, pero tampoco se tiene todavía ese. Y este proceso de jubilación implica también para la gestión de recursos humanos la generación de un nuevo proceso que se llama cuadro de reemplazo que implica el plan de carreras. Tengo que ir generando personas que puedan estar en condiciones de cumplir y de suplir las actividades de estas personas. Hoy también tenemos dentro de este nuevo tipo de relación, muchas personas que se jubilan y vuelven a ser contratadas dentro del sistema de gestión de recursos humanos como profesionales independientes que facturan, pero tienen condiciones especiales ya que han estado trabajando para la empresa. Eso implica que tienen los mismos beneficios, es decir, vacaciones, se considera también el cumplimiento de estar ya no hay periodo de prueba. La diferencia es que tienen que facturar por sus servicios y que se pueden dar contratos que estipulen condiciones específicas de duración, de horarios o de jornadas laborales para que estas personas también puedan ir gozando ya de su jubilación y nosotros dentro de la gestión de recursos humanos podamos ir generando las oportunidades de promoción interna dentro de la organización o contratación externa. Luego están también los despidos que pueden ser justificados, es decir, dentro del código laboral se prevén eh, algunos derechos y algunas obligaciones que al ser incumplidos pueden ser una causa justificada, ya sea de renuncia o de despido. Yo puedo tener, por ejemplo, como empleado puedo hacer una renuncia justificada si puedo probar que no me dan efectivamente trabajo o que en la empresa en la que estoy no cuenta con materia prima por mucho tiempo, no me están pagando el salario, entonces en esos casos son las renuncias justificadas. Y los despidos justificados es cuando el empleado incumple normas de la empresa que están previstas tanto en el código laboral como en el reglamento interno. Lo único que se exige es que haya prueba fehaciente de ello. Por ejemplo, si yo tengo reiteración de ausencias injustificadas y eso se da en un periodo de tiempo de 30 días, que por ejemplo, son 4 alternadas o 3 consecutivas y el empleado no justifica en tiempo porque lo que se hace es colacionarle para saber qué está pasando con él, por qué no está viniendo a trabajar, se puede considerar abandono de trabajo, entonces este despido es justificado. ¿Cuál es la diferencia?
que en el despido justificado no se abona ni se da el preaviso ni las indemnizaciones. Es decir, se comete la falta y prácticamente como sanción está prevista la desvinculación justificada de esta persona. Cuando se da en el caso de injustificada, no hay motivos, pero el empleador ya no quiere seguir en esta relación laboral, entonces lo que hace el empleador es pagar o comunicar, mejor dicho, comunicar el preaviso en el cual no, le dice a la persona que este preaviso es un tiempo en el cual puede buscar otras funciones, otro trabajo, em, y al finalizar ese preaviso va a dejar de pertenecer a la empresa. Y en este caso particular de preaviso, entonces la persona se puede tomar un día libre a la semana o 2 horas por día para ya buscar otro trabajo. Y si en ese plazo, ya sea de 30, 45 o 60 o 90 días, como decíamos, esa persona encuentra el trabajo, automáticamente el preaviso ya queda desvinculado. Es decir, si yo tengo un preaviso de 30 días y a los 15 días ya consigo trabajo, entonces me pagan como despido justificado, pero ya los 15 días de preaviso que me quedaban ya no corren, ya no me tiene que abonar la empresa. Entonces, en este caso de justificado, también implica una indemnización por, según la antigüedad que posea, y es 15 días por cada año de servicio o fracción mayor de 6 meses. Es decir, que a los 1 año y 6 meses o 2 años y 6 meses, eso ya se redondea para arriba y se considera o 2 o 3, y eso es lo que se multiplica por los 15 días de cada año. Y también dice el Código Laboral que en los casos de que la persona tenga más de 30 de 10 años de antigüedad, se duplica eso, es decir, se paga 30 días. Otra vez nos demuestra que sí se puede terminar la relación laboral a pesar de existir el vínculo de estabilidad laboral. Bueno, entonces, eh, esto tiene que ver con una decisión. Esa relación laboral se extingue por diferentes motivos y es lo que explicábamos recién. Ahora vamos a ver cuando esa relación laboral sigue, qué tenemos que ir haciendo. Aquella organización que gestiona sus propios cambios, que es proactiva, tiene planes de carrera de sus colaboradores, que es una excelente oportunidad. Primero porque es un factor motivador que le hace ver a la persona hacia dónde puede crecer dentro de la organización, y puede implicar también puede implicarse en la vida de la empresa, es decir, ir creciendo con la propia empresa, construyendo su futuro, desarrollando su propio potencial en el marco de la cultura organizacional. Yo conozco organizaciones, por ejemplo, en las cuales el gerente general empezó siendo ordenanza, eh, o empezó siendo un auxiliar del área de finanzas y ahora es gerente financiero. Entonces, fue creciendo con la propia empresa. Y este plan de carreras se llama así, plan de carreras, porque lo que hace es dimensionar entonces el seguimiento de la relación en conjunto con la propia persona. Apunta a el desarrollo personal y el desarrollo profesional de esas personas. Permite entonces, perdón, es un programa que permite definir cuáles son los caminos profesionales más probables que pueden seguir los empleados en función de los perfiles exigidos en los puestos de trabajo. Es decir, para poder hacer un plan de carrera, nosotros debemos contar realmente con el organigrama y los perfiles, los manuales de funciones de los puestos. Esto nos va a permitir definir cómo se vinculan
estos requerimientos de los perfiles y generar un plan de carreras. eh, el desarrollo de la carrera profesional proporciona entonces una oportunidad para explorar posibles metas laborales y planificar los pasos para lograrlo, que es lo más interesante, porque al ser un programa a largo plazo, le permite a la persona ir reconociendo hacia dónde puede crecer dentro de la propia organización y al gestor de recursos humanos ir identificando el potencial que pueden tener las personas e ir ya entrenándole, formándole para que sean estos cuadros de reemplazo de los que hablábamos, ya sea temporalmente en el caso de vacaciones, en el caso de reposos, licencias de maternidad, por ejemplo, que dura bastante tiempo. Entonces, podemos ir identificando a quienes aplicaría estas oportunidades y también ir formando al ser un proceso, entonces tiene un inicio, una transformación y un resultado. Este proceso habitualmente está muy vinculado a las promociones que se puedan dar, a la rotación de personal, porque también puedo tener planes de carreras en forma lateral, no solo en forma vertical, porque a veces cuando pensamos en desarrollo perdón, desarrollo profesional, solo pensamos en las promociones que son en forma vertical, pero también podemos ver rotaciones vinculadas a las relaciones que se dan entre los perfiles. Por ejemplo, un cajero puede en algún momento convertirse en un auxiliar de tesorería, que sería una promoción o en el tesorero de la empresa, pero también puede tener una rotación porque como tiene formación en el área de finanzas, conoce los servicios, puede convertirse, por ejemplo, en un oficial de créditos o puede ir al área contable o si está estudiando informática, puede apoyar en el sistema de gestión de la empresa. Entonces, también surgen o están muy vinculados a la formación y a la gestión del personal de la empresa, dado que una vez que yo identifique cuáles son las personas por las que, o aquellas que tienen mayor potencial de crecer con la organización, voy a ir gestionando a estas personas para hacerles un seguimiento más cercano, una formación y también incluso generando estos espacios que le decía de cuadros de reemplazo temporales para que ellos puedan ir mejorando sus niveles de desempeño, enriqueciéndose desde el punto de vista personal y profesional eh, en los conocimientos y las competencias que requieren los cargos y por lo tanto mejorando en la consecución de los objetivos dentro de la organización. Esto no se da con todas las personas, sino más bien con aquellas que nosotros consideramos porque pueden ir creciendo dentro de la organización porque reúnen condiciones de compromiso. Por eso acá también nos habla de rotación, porque a veces nosotros desde como gestores de recursos humanos nos preocupamos mucho por la rotación, pero hay cargos en los cuales ya la misma naturaleza del cargo puede generar esta rotación, que es en el área de atención al cliente, en el área de ventas. Entonces tengo que ir analizando muy bien cómo voy a estructurar esto e identificando dentro de incluso de esos mismos cargos de los que hablábamos en que hay mucha rotación, cómo puedo retener al personal y luego ir buscando que en la mejora de sus procesos de desempeño también mejoren como profesionales y vayan adquiriendo las competencias requeridas para ser promovidos a otros cargos. Entonces, este proceso debe estar formalizado, ser secuencial, para que podamos planificar la carrera de los empleados que tienen el potencial para ocupar cargos más elevados. Ahí también, por eso hablábamos del ciclo de la vida, yo tengo que tener vinculado a la planificación qué personas son las que van a requerir tener un reemplazo,
De hecho, todos los puestos claves deberíamos nosotros como gestores de recursos humanos estar identificando cuáles son sus reemplazos, porque ya vimos que la relación laboral se puede concluir o se puede dar una ruptura de esa relación en cualquier momento por cualquiera de las partes y la empresa tiene que estar en condiciones de seguir trabajando. Entonces, es importante que siempre haya alguien que sea como el backup. Incluso vamos a ver en algunos manuales de funciones que ya dice qué cargos pueden ser backup o pueden ser reemplazos de el cargo que se está describiendo. Entonces, eso también nos facilita el plan de carreras porque ya nos muestra cuál es la ruta de desarrollo de este cargo. Em, Debe estar muy articulado, por supuesto, a la estructura salarial en la medida en la que se mejore entonces las competencias y el desempeño de estas personas, se deben ir generando estructuras salariales que puedan apoyar y puedan sostener eso en el tiempo. Ahí también es muy importante analizar eh, el tema de la edad de las personas que están y en qué tiempo yo voy a necesitar contar con los reemplazos específicos. Entonces se generan planes específicos de entrenamiento, capacitación y desarrollo del capital humano en una organización. Recuerdo que, por ejemplo, hace unos años atrás, tanto la central Acaraú como la central de Yacyretá tuvieron todo un programa de unos 4 años de, de preparación para los reemplazos, identificando tanto potenciales internos como llamando a concurso a potenciales externos, profesionales externos, para formarlos, porque en un momento dado se dieron cuenta que en los siguientes 10 años o 5 años, prácticamente todo el plantel que estaba trabajando en la parte operativa iba a jubilarse, entonces empezaron a generar todo un programa de tutorías y de trabajos para cuadro de reemplazo en el cual se iban entrenando los propios ocupantes del cargo, acompañados por supuesto de un programa de seguimiento y evaluación de estos trabajos, iban entrenando a sus sucesores, por llamarlo de alguna manera, que fue un trabajo muy interesante para poder lograr esto. Generaron también toda una estructura vinculada a este proceso. Y nos habla acá del tema de la estructura salarial porque en la medida en la que la persona es promovida, por supuesto, también debe ir eh, teniendo ajustes salariales. Este es un modelo de un plan de carreras que nos muestra cómo subir en la pirámide o de forma vertical es sumamente difícil porque yo puedo tener 10 cajeros, pero tengo un solo gerente. No todo el que ingrese como cajero o como gestor va a llegar a ese nivel o a un nivel de jefatura. Entonces, lo que habitualmente se hace es generar también desarrollos laterales que tienen que ver con los estar en el mismo cargo, pero ir teniendo niveles mayores de responsabilidad, considerando la antigüedad en el cargo o la edad también, la combinado con la adquisición de nuevas competencias. Por ejemplo, tengo entonces un auxiliar uno, 2 y 3 que van siendo promovidos año a año, generando entonces una escala y una modificación. Si bien siguen siendo auxiliares, tienen la estructura salarial les permite un reconocimiento monetario por eso. Entonces, tenemos ahí como ejemplo una muestra del desarrollo tanto en forma vertical, que implica el ir ascendiendo en los cargos, como también en forma horizontal, que implica enriquecer los cargos.
Yo puedo tener un auxiliar, un junior, un senior y un máster, y esos años de estar en esos cargos está definido. No es que todos los años pueden ascender. Si nosotros miramos la estructura jerárquica, por ejemplo, de los militares, ellos tienen un tiempo en el cual están en un determinado rango y luego tienen que dar un examen, tanto físico como de conocimientos, para poder ser promovidos al siguiente nivel y pasar, por ejemplo, de teniente primero a teniente, o de al llegar al máximo que es el general, y no todos los soldados pueden llegar a ser generales. Entonces es un poco la estructura que podemos nosotros ver y podemos ir generando nuestras propias organizaciones, para poder darnos cuenta de cómo es. Y esto también va a estar ligado, por supuesto, a la estructura organizacional, al organigrama, para poder definir qué cargos están en qué niveles y cómo pueden ir las personas siendo promovidas para esto. Tenemos algunos criterios de movilidad, que es específicamente las competencias requeridas, que decíamos nosotros que al contar con los perfiles de cargo, entonces podemos ir generando ese vínculo entre unos y otros requerimientos, y la persona puede ver qué competencias debe reunir para poder eh, ir ascendiendo o teniendo esa oportunidad de ser, de tener movilidad dentro de la organización. Decíamos el cargo de cajero, por ejemplo, en su perfil, lo más probable es que diga bachiller o diga que esté en los primeros años de la universidad, y luego para convertirse en auxiliar de tesorería o en tesorero, ya dice que tiene que tener la universidad concluida y tiene que tener tantos años de antigüedad. Entonces esas competencias ya van a estar definidas y la persona puede ir sabiendo qué tiene que ir adquiriendo para poder lograr esos resultados. También tiene que ver con estos requisitos académicos, entonces la experiencia, que en algunos casos, cuando hablamos de promoción interna dentro de los procesos de selección, habíamos dicho que eh, el factor experiencia puede en algún momento no ser relevante, porque al ver el potencial de la persona, tomamos a alguien, por ejemplo, para una jefatura que nunca ha sido jefe, pero lo formamos, lo vamos entrenando para que pueda suplir un poco ese requerimiento del perfil. Lo que tiene que ver, lo ideal sería que también consideremos, por supuesto, tener un programa de evaluación del desempeño que nos vaya proveyendo de información con relación a el desempeño y el desarrollo de la mejora de esta persona en el tiempo, y un tiempo mínimo de permanencia en cada categoría de cargo o nivel. Como decíamos, si la persona acaba de ingresar, por ejemplo, podríamos tener como base que para que eh, pueda ser promovido, pueda rotar o pueda postularse a otra área, por lo menos tenga un año de antigüedad en la empresa. Entonces vamos también nosotros regulando un poco los sistemas de movilidad que pueda darse dentro de la organización. ¿Cómo podemos hacer un plan de carreras? Y lo primero es poner ese plan en marcha con información de la propia empresa, que se parte de de identificar las necesidades del negocio, planificando lo que ya nosotros habíamos hecho en el principio de nuestra clase, que tenía que ver con la planificación de recursos humanos, tanto en cantidad como en cualificación, y a partir de ahí nosotros identificamos quiénes son los potenciales cuadros de reemplazo. Ahí vamos a tener en cuenta, por ejemplo, las posibles jubilaciones, como decíamos,
También en algunos casos hay algunas empresas que tienen como política de que los empleados no, eh, no lleguen a los 10 años de antigüedad. Si bien no es, no podemos decir lo que sea ilegal porque habitualmente o estas empresas pagan toda la desvinculación y entonces se hace efectivo dentro del marco de la ley. eh, entonces ir mirando cómo estas van a ir generando estas necesidades o estas vacancias. Determinar cuáles van a ser cuáles son las competencias para cada uno de estos puestos, estudiando los perfiles que tienen los cargos y los perfiles de los trabajadores. Así podemos identificar la brecha que se da para poder cubrir estas vacantes eh, e ir entrenando a los empleados para que esa brecha disminuya. Por otro lado, también se diseña un mapa de carrera que es lo que veíamos recién, que se trata de elaborar un organigrama que establezca un poco de antemano qué posibilidades de crecimiento tiene cada trabajador basándose en sus capacidades y formación, así como también debe tenerse en cuenta el presupuesto de la empresa, porque al decir que nosotros vamos a generar desarrollos laterales, esos desarrollos tienen implicancia de que van a ir ganando más, entonces también la persona tiene que ir conociendo estas opciones, así como por ejemplo poder cambiar de área dentro de la propia compañía puede ser una opción. Por supuesto, a partir de ahí, para poder disminuir esa brecha y tener personas competentes, debe planificarse la formación que necesitan cada uno de los trabajadores para que puedan ir mejorando estos rangos dentro de dentro de la propia organización. Y se debe tener en cuenta tanto la formación bonificada como los programas de capacitación de formación a los trabajadores con más experiencia pueden aportar a los más jóvenes. Tener, por ejemplo, lo que les comentaba de tutores o formadores internos que vayan entrenando a sus propios sucesores dentro del ámbito. Porque no es lo mismo que te enseñe alguien que ya está dentro del propio cargo y alguien que alguien que te enseñe de forma teórica, ¿verdad? Planes de productividad que se centran en mejorar la eficacia y la eficiencia de los resultados de los empleados y se apoyan en estrategias de capacitación y desarrollo específicas que permiten mejorar el desempeño. Están orientadas entonces al perfeccionamiento en una tarea determinada y ahí tenemos, por ejemplo, que hay eh, especialistas en cada una de las áreas dentro de nuestras organizaciones que se forman y se actualizan, perfeccionan constantemente. Planes de autoconocimiento que enfatizan todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas, porque si nosotros vamos a promover a las personas, eso habitualmente implica que van a tener que ir trabajando sus fortalezas y debilidades con la visión de poder liderar equipos, conocer también, por supuesto, sus intereses y sus metas profesionales profesionales y personales para ver si a esta persona le interesa convertirse en un jefe, en un gerente. Entonces tiene ya un plan de desarrollo para ir a lo largo del tiempo preparándose para eh, esta asunción de nuevas responsabilidades. Y por supuesto están los planes de capacitación técnica que están diseñados para mejorar las habilidades técnicas del empleado. eh, Tienen que ver con formación externa o cursos externos, perdón, formación interna o cursos externos. El objetivo es siempre mantener actualizado y en tendencia eh, dentro del campo de trabajo y sobre todo con los avances tecnológicos. Entonces nosotros deberíamos identificar también dentro de nuestros planes técnicos
quiénes son aquellos que tienen el potencial. Incluso actualmente se firman algunos contratos, por ejemplo, en los cuales la empresa invierte en la formación externa de uno o un equipo de profesionales técnicos que posteriormente vienen a hacer una réplica dentro de la organización o una formación interna. Incluso van a nivel internacional cuando se trata de industrias, por ejemplo, de mantenimiento de equipos y que hoy de algún modo también lo facilitan mucho el tema de todo lo que tenga que ver justamente con estas metodologías que estamos utilizando nosotros en las clases, que son las clases virtuales, la filmación de videos explicativos, videos instructivos. Entonces, que los propios formadores son personas que están haciendo la tarea en el día a día. Entonces, es importante desde el ámbito de recursos humanos tener una visión amplia de esta situación y podamos ir generando entonces políticas y procesos que faciliten. La dinámica de la carrera se puede considerar fundamentalmente una secuencia de transición de límites. La persona puede moverse hacia arriba, eh, dentro del mismo entorno, hacia adentro, y toda la carrera es una secuencia de movimientos a lo largo de estos caminos de los que ya hablábamos dentro de la propia organización. Es decir, tener una formación técnica, una formación profesional y un desarrollo personal de las habilidades blandas que nos hablaban acá y sobre todo todo vinculado a mantener y mejorar la productividad dentro de la empresa. Entonces, un adecuado plan de carreras se inserta en el concepto más amplio de la gestión de las competencias y la gestión del conocimiento de las propias organizaciones. Realmente es un ámbito de trabajo sumamente interesante y estratégico que requiere ir analizando, utilizando toda la información que viene proveída de todas las otras áreas de la planificación de recursos humanos, de la gestión de la organización del trabajo, son manuales de funciones, los diseños de puestos, las estructuras organizacionales, la gestión del empleo, que ya hablábamos allí recién, que tiene que ver con la incorporación de las personas, el proceso de contratación, el proceso de inducción, así como también la movilidad dentro de la propia organización, tiene que ver con la gestión del desempeño y la gestión del rendimiento, tiene que ver con la gestión de las compensaciones, dado que en la medida en la que podamos atraer y retener las personas, tenemos que reconocer también que el salario siempre es un factor fundamental, así como los beneficios que se obtengan a cambio de este desarrollo. Por supuesto, muy, pero muy ligada, como ya decíamos aquí, a la gestión del entrenamiento en competencias y, por supuesto, lo que tenga que ver con las relaciones laborales, higiene y seguridad, sindicalizaciones, salud y seguridad ocupacional, que ya decíamos recién. Entonces, también es importante reconocer que es un ámbito muy, pero muy interesante para la organización, proyectándose a su sostenibilidad y sustentabilidad a largo plazo. Entonces, estos son los desafíos que nos esperan. Podemos nosotros generar un plan personal o individual también orientado desde el punto de vista de que la propia persona pueda identificar hacia dónde quiere crecer dentro de la organización y generar estrategias en función a sus intereses y sus valores. Siempre considerando entonces que el interés mayor es que esta persona siga con su relación dentro de la empresa, pero también se sienta cubiertas sus necesidades individuales en este proceso. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Identificar su perfil, su nivel de formación,
Cuando hablamos de perfil, estamos hablando de sus datos personales, considerar su entorno familiar, sus intereses, su edad, eh, incluso sus valores para poder ir orientando su formación académica, en qué etapa está, qué intereses tiene, su trayectoria dentro de la propia carrera, el potencial que tienen como profesional, identificando entonces las competencias que ya fueron adquiridas, consolidadas y cuáles requiere mejorar para poder cumplir con esto. Y a partir de ahí también observar los perfiles de personalidad, dado que sabemos nosotros que muchos aspectos de el progreso dentro de una organización están vinculadas no solo a competencias técnicas, sino también a competencias blandas que están muy vinculadas al perfil de personalidad. Verificar también cómo va cumpliendo con sus metas en cuanto a desempeño, su rendimiento, el logro de los objetivos, incluso haciendo entrevistas de valoración que permitan que esta persona la podamos orientar. Nosotros es como una orientación vocacional dentro de la propia empresa, dando entonces oportunidades de desarrollo al personal. Y bueno, quedamos hasta aquí. Muchas gracias.